Hola a todos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver en una primera parte la resolución de los ejercicios 2 y 3 de conciliación bancaria y en una segunda parte vamos a ver el tema de conciliación inicial, ¿bien? Que es cuando no coinciden los saldos iniciales tanto del mayor como del resumen bancario. Así que independientemente de si tuvieron dudas o no al hacer los ejercicios 2 y 3, por favor quédense y presten atención a la segunda parte de conciliación inicial. Vamos a empezar resolviendo el ejercicio número 2. Vamos a hacer una resolución rápida. Como siempre les digo, si se pierden en algún momento, pueden pausar y retroceder el video. Lo primero que hacemos es empezar con las puntuaciones y verificar que los saldos iniciales coincidan. En este caso coinciden, por eso tildamos los dos saldos iniciales. Seguimos, por ejemplo, con la parte del mayor, depósito en efectivo. Lo primero que hacemos es corroborar que esté en la columna correcta el movimiento, que es correcto. Bien, el depósito está en la parte del débito de nuestra cuenta banco. Lo buscamos en el resumen y lo encontramos, o sea que tildamos en los dos lados. Seguimos con el cheque 123, está correcto que nuestra contabilidad esté en la parte del haber por 1.700, lo buscamos en el resumen y vamos a ver que está acá, es decir, al proveedor le entregamos el cheque el 13 de mayo y lo fue a cobrar el 28 de mayo, y el monto es correcto, tilde y tilde. Cheque 124, está bien que esté en nuestro haber por 5.000, lo buscamos en el resumen y no lo vamos a encontrar, es decir, que al proveedor que le dimos el cheque el 15 de mayo, todavía no lo había ido a cobrar al 31 de mayo. Por lo tanto, esto va a ser un desfasaje, le ponemos la cruz ID1 de desfasaje y lo incluimos, obviamente, en la parte de saldo según resumen, donde van los desfasajes temporales, como cheque 124, no presentado el cobro, en rojo por 5.000, desfasaje 1. Vamos con el cheque 125 por 2.500. Está bien que esté en el haber, lo buscamos en el resumen y encontramos que el cheque 125 está, pero por otro monto. Como siempre tomamos como correctos los movimientos del resumen bancario, quiere decir que nos equivocamos nosotros. En vez de haberlo registrado por 2.500, lo deberíamos haber registrado por 2.050. A modo de borrador, les muestro cómo fueron el asiento que hicimos mal nosotros. Nosotros registramos proveedores a banco por 2.500, cuando deberíamos haber registrado proveedores a banco por 2.050. Entonces el ajuste que vamos a tener que hacer por el cheque 125 es banco, 450 en azul, bien, para disminuir el monto acreditado, para llegar de 2.500 a 2.050, que es lo correcto. Ese es el ajuste número 1. Seguimos con el depósito 48 horas por 7.000 pesos, está bien que esté en el debe, lo buscamos en el resumen de mayo y no está, por lo tanto es un depósito no acreditado, es un desfasaje. Número 2, depósito 48 horas por 7.000, desfasaje número 2. Cheque 126 por 1.300, está bien que esté en el haber, lo buscamos en el resumen, no lo vamos a encontrar, por lo tanto es un cheque no presentado al cobro por 1.300 pesos, desfasaje número 3. Seguimos con la parte del resumen. El saldo inicial estaba tildado, el depósito en efectivo estaba tildado, y nos encontramos con esta nota de débito y su IVA correspondiente, que es una omisión. Entonces la vamos a poner en la parte de errores y omisiones de nuestra contabilidad. Nota de débito número 99, ajuste número 2, por 125 en rojo, que es la suma de la nota de débito y su IVA correspondiente. 125 en rojo. Seguimos, aparece un depósito en efectivo, que al buscarlo nuestro mayor no está, por lo tanto fue otra omisión. Un ajuste número 3, depósito 19 de mayo, 5.000 pesos en azul, por supuesto, por un depósito. El cheque 125 ya estaba con la cruz desde antes, el cheque 123 estaba tildado, y nos encontramos a fin de mes en el resumen bancario con una nota de crédito bancaria que nosotros no tenemos registrada, por lo tanto es otra omisión, o sea, errores o omisiones. Otro ajuste número 4, en la parte de los ajustes a nuestra contabilidad, nota de crédito por 4.000 en azul. Ahora cuando vayamos a hacer los asientos vamos a detenernos en este asiento. Entonces vamos con el primer asiento. Tenemos que la corrección que vamos a hacer del cheque 125 es Banco Macro a proveedores por 450 en azul. Esta corrección se podría haber hecho también por sustracción, haber hecho proveedores a banco por 450 en rojo.
pero generalmente decidimos hacerlo por compensación. El ajuste número 2, que es la nota de débito, nos decía el ejercicio que era por chequera, o sea, gastos bancarios, con su IVA correspondiente a Banco Macro por 125. El ajuste número 3 es un depósito que omitimos hacer, por lo tanto, banco a caja. Y el ajuste número 4, que hemos recibido algunas dudas sobre este asiento, los invito a ir al cuadernillo, donde nos dice que en datos complementarios, en el punto 3, que este movimiento corresponde a un préstamo según el siguiente detalle. Bien, teníamos un pagaré a nuestra firma por 5.000, es decir, que le firmamos un documento al banco, una promesa de pago de 5.000 pesos para que el banco nos adelante ese dinero. El banco lo que va a hacer es adelantarnos 4.000 y nos va a descontar 826 pesos de intereses y su IVA correspondiente. Por supuesto que esto lo vamos a mandar, lo vamos a acreditar en obligaciones a pagar bancarias, es decir, que dentro de un mes o el plazo estipulado tendremos que pagarle al banco 5.000 pesos por haber recibido 4.000 hoy. Este es el asiento de ajuste de ese movimiento. Todos los asientos de conciliación bancaria se hacen con fecha de cierre de mes. Este sería el ejercicio número 2. Una vez mayorizada la cuenta banco, por supuesto nos tiene que quedar con un saldo de 51.825. Vamos a ir con el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 simplemente nos planteaba un resumen bancario, perdón, y nos decía que nuestro saldo final de la cuenta Banco Patagonia es 3.000 pesos, ¿bien? O sea que nuestro mayor, el saldo final es 3.000 pesos, y nos daba un resumen bancario, y había que ajustar las diferencias que nos mencionaban los datos complementarios. Nos decía, por ejemplo, que en el apartado 1, que era un depósito de 48 horas, la registración contable indicaba que se trataba de un depósito efectuado en el Banco Río. Acá había que prestar atención porque nosotros estamos trabajando o haciendo la conciliación del Banco Patagonia, y nos dice que registramos en el Banco Río. Bueno, hay que quitar de un lado y poner en el otro. Es decir, el asiento de corrección va a ser Banco Patagonia a Banco Río, por 1.500, que era el monto del movimiento. Aquí está el ajuste número 1. En el ajuste número 2 decía que este cheque fue emitido para cancelar la deuda con el proveedor San Diego, se omitió registrar contablemente. Si se omitió registrar contablemente, va a ir a la parte de errores y omisiones, 1.500 en rojo, y tendremos que registrar el pago a un proveedor, como siempre. Proveedores San Diego a banco por 1.500. El punto número 3 es similar al que acabamos de hacer en el ejercicio número 2. Nos dice que la nota de crédito bancaria corresponde a un préstamo otorgado por el Banco Patagonia mediante la firma de un pagaré por la empresa, es decir, un pagaré de propia firma. Firmamos un pagaré por 2.157 pesos, de los cuales el banco nos descontaba adelantado 100 pesos de intereses, 30 pesos de gastos bancarios y el IVA. Tengan cuidado que este IVA de 27,30 es el 21% de los intereses y de los gastos bancarios, es el 21% de 130, no solamente de 100 pesos. Entonces, como toda nota de crédito bancaria, aumenta nuestro saldo de banco, porque el banco nos adelanta y nos deposita 2.000 pesos en nuestra cuenta, 2.000 en positivo. En el ajuste lo representamos con la cuenta Banco Patagonia por 2.000, intereses pasivos pagados por adelantado por 100, gastos bancarios por 30, IVA por 27,30, y al igual que en el asiento del ejercicio anterior, a obligaciones a pagar bancarias por el total del pagaré, que es 2.157,30. Por último, nos decía que había una nota de débito por gastos bancarios que no se registró contablemente. Si se fijan en el resumen del ejercicio 3, esa nota de crédito estaba acompañada por su IVA, por lo tanto, en rojo 205 en la parte de los ajustes a nuestra contabilidad, y el asiento va a ser gastos bancarios, IVA a Banco Patagonia por 205 pesos. A la hora de hacer el mayor de la cuenta banco, nos tiene que quedar un saldo final de 4.795 pesos. Bien, esta fue la explicación del ejercicio 2 y 3. Ahora vamos a explicar el tema de conciliación bancaria. Lo vamos a explicar usando como ejemplo el ejercicio 2, que lo acabamos de resolver.
Es decir, nos vamos a valer de este ejercicio para explicar conciliación inicial. Antes de empezar con la explicación de conciliación inicial, quiero hacerle algunas aclaraciones que creo importante que entiendan. Como se habrán dado cuenta, nosotros conciliamos mes a mes. Es decir, por ejemplo, en el caso número 2, conciliamos el mes de mayo. Pero eso no quiere decir que estos periodos sean aislados entre sí. Es decir, la conciliación de mayo no es aislada de la conciliación de junio, porque hay movimientos que tendremos que traspasar de una a la otra. Vamos a ver de qué trata esto. Por ejemplo, en el mes de mayo tuvimos el cheque 124, que lo emitimos el 15 de mayo, y el proveedor no lo fue a cobrar en mayo, es decir, que lo va a ir a cobrar en junio. Bien, cuando recibamos el resumen de junio y hagamos la conciliación de junio, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que el cheque 124 va a aparecer en el resumen bancario de junio, porque el proveedor lo fue a cobrar, y no nos va a aparecer en nuestro mayor de junio, porque lo vamos a ver registrado ya en mayo. Bien, entonces este es uno de los movimientos que de un mes tiene influencia en el otro. Básicamente estamos hablando de los desfasajes temporales. Eso por un lado. Y por otro, quiero que entiendan que para el banco, para la contabilidad del banco, mi saldo final de mayo es 51.125, no es 51.825. Esta consideración de aquí es un papel de trabajo que yo hago en la contabilidad de mi empresa. Bajo ningún concepto yo estoy modificando la contabilidad del banco. Quiere decir que para el banco mi saldo final de mayo sigue siendo 51.125. Una vez entendido esto, vamos a ver un ejemplo de conciliación inicial partiendo desde el ejercicio 2. Suponemos que sigue la contabilidad de la empresa, bien, y tenemos que conciliar junio. Por supuesto que si el saldo final para el banco de mayo fue 51.125 el 31 de mayo, ese saldo va a ser mi saldo inicial de junio, bien, es decir, el día siguiente. Voy a empezar con un saldo inicial de 51.125. Y en mi mayor, mi saldo inicial de junio, luego de haber hecho todos estos ajustes en mayo, va a ser 51.825. Como ven aquí, lo primero que tenemos que hacer para cuando arrancamos la conciliación es ver que los saldos iniciales coincidan, y aquí no coinciden. Ves que tenemos saldos iniciales distintos. Tenemos que hacer una conciliación inicial. ¿En qué consiste la conciliación inicial? Consiste en explicar las diferencias entre los dos saldos iniciales. Es decir, cómo de un saldo llego al otro. Les pido que pausen el video y piensen ustedes mismos dónde pueden estar esas diferencias, en qué parte las encontramos. Y la respuesta es aquí en los desfasajes temporales del mes anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, por ejemplo, el proveedor al que le emitimos el cheque 124 vaya a cobrar ese cheque, mi saldo de la cuenta banco va a disminuir en 5.000. Cuando el proveedor del cheque que emitimos en mayo, número 126, vaya a cobrarlo en junio, mi saldo bancario va a disminuir en 1.300. Y cuando este depósito de 48 horas que realizamos el último día de mayo, que no impactó en mayo, cuando este depósito impacte el primer día de junio, los primeros días de junio en mi sistema bancario, va a aumentar mi saldo bancario por 7.000. Entonces, partiendo de un saldo inicial del resumen bancario de 51.125, menos los cheques no presentados al cobro, más los depósitos no acreditados, llegamos a explicar cómo se llega al saldo inicial según mayor de 51.825. Una vez que realizamos la conciliación inicial, recién ahí podemos seguir con las puntuaciones tradicionales de la conciliación bancaria. Vamos a hacerlo. Tenemos en el mayor de junio cheque 127 por 1.000 en el haber, lo buscamos en el resumen bancario y lo encontramos, cheque 127, tilde y tilde. Emitimos el cheque 128, lo buscamos en el resumen de junio y no está, por lo tanto es un desfasaje, bien. Lo tenemos que poner en la conciliación propiamente dicha de junio, cheque 128, desfasaje 1. Tenemos un depósito el 30 de junio por 4.000, que tampoco impactó en el resumen bancario de junio, por lo tanto es otro desfasaje de 4.000 pesos. Y ojo acá, como siempre les digo, para hacer las puntuaciones tienen que terminar todo, tanto mayor como resumen bancario, con puntuaciones, ya sea con tildes o con cruces. Y acá vemos que, por ejemplo, este depósito de 48 horas, no tenemos ni tilde ni cruz, ni nada que tildar aquí.
¿Dónde vamos a hacer la tilde o la cruz? Justamente de la conciliación bancaria. Es decir, este depósito de 48 horas es el que hicimos a fines de mayo. Entonces vamos a tildarlo en el resumen bancario y en la conciliación inicial. Este cheque 124 es el que emitimos en mayo, que está en nuestra conciliación inicial. Por lo tanto, vamos a tildarlo en el resumen bancario y en la conciliación inicial. Y lo mismo con este cheque 126, que fue el que emitimos en mayo y que impacta en junio. Lo vamos a tildar acá, en el resumen y en la conciliación inicial. Una vez que esté todo puntuado, es decir, todo con tildes o con cruces, conciliación inicial, resumen y mayor, recién ahí podemos pasar a los ajustes, a la conciliación, papel de trabajo y a los ajustes. En este caso, para simplificarlo, no tenemos ajustes en la contabilidad, tenemos estos dos desfasajes y llegamos a un saldo que coincide. Vamos a seguir un poco más el ejemplo para seguir trabajando con esto. Seguimos en julio. Entonces, ¿cuál va a ser el saldo inicial de nuestro mayor de julio? Nuestro saldo final ajustado de junio, 52.825. ¿Cuál va a ser el saldo inicial según el resumen? El saldo final del mes anterior, 50.825. Y acá les repito que no es este el saldo inicial de julio, ni el saldo final de junio, sino que es este de aquí, 50.825. Vemos que no coinciden, tenemos que hacer la conciliación inicial. La conciliación inicial, vamos a partir de un saldo según resumen y tendremos que llegar a un saldo según mayor. Todos estos son saldos iniciales. ¿Cómo llegamos de uno al otro? Computando el cheque 128, no presentado al cobro del mes anterior, por 2.000, en rojo, y el depósito de 4.000, no acreditado, en azul. Entonces, una vez conciliados los saldos iniciales, seguimos con la conciliación. Tenemos un cheque 129 que emitimos el 2 de julio, lo encontramos en el resumen bancario, por lo tanto, tilde y tilde. Tenemos un cheque 130, el 5 de julio, que no lo fueron a cobrar en julio, por lo tanto es un cheque no presentado al cobro por 500 pesos, un desfasaje. Y ahora vamos a la parte del resumen. Este depósito justamente es el de la conciliación inicial, tenemos que tildarlo aquí y tildarlo aquí. Este cheque 128 tenemos que tildarlo acá y también la conciliación inicial. Esto fue una breve explicación de cómo funciona la conciliación inicial. La pregunta que debe surgir ahora es, cuando tengamos un ejercicio en la práctica, en el cuadernillo, sobre el cual no tengamos información del mes anterior. Es decir, que nos digan directamente, si fuese este el caso, por ejemplo, nos dan solamente estos dos resúmenes, este resumen de junio. Resumen de junio y mayor de junio y nada más. Es decir, no sabemos cuáles fueron los cheques no presentados al cobro del mes anterior. ¿Cómo podemos hacer la conciliación inicial si no tenemos esa información? Por lo siguiente. Si ustedes se fijan en todos estos ejercicios, en el mayor de nuestra cuenta banco, los cheques se fueron emitiendo de forma ordenada, según su numeración. Nosotros en nuestra empresa tenemos una chequera que está prenumerada, y los cheques los vamos emitiendo en orden y los vamos registrando en orden, es decir, primero el 127 y después el 128, o si vamos al ejercicio 2, primero el 123, 124, 125 y 126 en orden. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer la conciliación inicial partiendo de un ejercicio sobre el cual no tenemos información del mes anterior? Vemos cuál es el primer cheque emitido en el mes, que en este caso es el 127. Vamos al resumen y buscamos los cheques presentados. Si encontramos cheques con numeración anterior al primer cheque emitido en este mes, por ejemplo acá 124 y 126, quiere decir que esos dos cheques fueron emitidos en el mes anterior. Es decir, en el mes anterior fueron no presentados al cobro por estos proveedores. Es decir, que lo vamos a mandar a la conciliación inicial. Eso por el lado de los cheques. Vamos a jugar con la numeración. Es decir, repito, vemos que no coinciden los saldos iniciales. Nos fijamos la numeración del primer cheque emitido en el mes. Después buscamos en el resumen los cheques que aparezcan con numeración anterior a este 127, que acaban de ser 124 y 126. Como son no presentados al cobro, lo mandamos a la conciliación inicial. Eso por el lado de los cheques. Ahora vamos por el lado de los depósitos no acreditados. En este caso, como nosotros no le vamos a dar información sobre el mes anterior, ustedes tienen que considerar que si en los primeros días del mes, el 1 o el 2 de cada mes,
hay un depósito en el resumen bancario que no lo tenemos en nuestro mayor contable, ese va a ser un depósito no acreditado del mes anterior. Por ejemplo, en este caso, depósito del 2 de junio, no lo teníamos en nuestra contabilidad, por lo tanto tenemos que interpretar que es un depósito no acreditado del mes anterior. Entonces, resumiendo los pasos para hacer una conciliación completa. Tenemos el mayor y tenemos el resumen bancario. Lo primero que hacemos es verificar que coincidan los saldos iniciales. Si coinciden los saldos iniciales, seguimos con las puntuaciones de los demás movimientos como venimos haciendo hasta ahora. La mayoría de las veces no van a coincidir los saldos iniciales, no es porque les querramos complicar la vida, o tal vez sí, pero en la práctica tampoco pasa que coincidan los saldos iniciales. Entonces, al no coincidir, tenemos que hacer la conciliación inicial. ¿Cómo hacemos la conciliación inicial? Que es un papel de trabajo en nuestra hoja de la carpeta. Ponemos saldo inicial según resumen, ponemos el saldo inicial del resumen, y de este saldo inicial llegaremos al saldo inicial según mayor. En el medio tendremos que computar los desfasajes temporales. Una vez que terminamos de hacer la conciliación inicial, seguimos con las puntuaciones tradicionales de cada movimiento. Recuerden que todos los movimientos tienen que terminar ya sea con cruces o con tildes, bien, incluidos los de la conciliación inicial y los del resumen. Tiene que terminar todo puntuado para asegurarnos de que no nos pasamos nada por alto. Una vez que terminamos con las puntuaciones y hacemos la conciliación propiamente dicha del mes en hoja de trabajo, pasamos a los asientos de ajustes y por último mayorizamos la cuenta banco y controlamos que nos coincida el saldo final con el saldo final de nuestro papel de trabajo. Me está olvidando hacer otra aclaración en referencia a la conciliación inicial. Lo que pueden llegar a ver en otros ejercicios o en las clases de otros profesores tal vez, esto depende de cada profe, es que la conciliación inicial, en vez de partir del saldo inicial según resumen y llegar al saldo inicial según mayor, hay algunos que hacen al revés, que empiezan con el saldo inicial según mayor aquí arriba y al final llegan al saldo inicial según resumen. Lo único que cambia en este caso va a ser el signo de estas cuentas de acá. Es decir, para los que arranquen explicando primero saldo mayor arriba, los cheques van a sumar y los depósitos a restar. En mi caso me parece más fácil de entender arrancar del según resumen y entender que cuando los proveedores presenten estos cheques, nuestro saldo bancario va a disminuir y cuando estos depósitos impacten, van a sumar al saldo de mi cuenta bancaria. Esto sería toda la explicación de conciliación bancaria y de conciliación inicial. Ya estarían en condiciones de realizar los ejercicios 4 y 5. Ante cualquier duda, recuerden que pueden escribirnos de forma privada o volcar las consultas en el foro de consultas del aula virtual. Les mando un saludo y espero que les haya sido de ayuda.